madre es una tigresa blanca. Mi padre también es un tigre blanco. Pero yo soy un pequeño tigre negro. Mi padre se volvió loco de rabia. Colgó a mi madre y la azotó durante 3 días y 3 noches. Luego ella fue y golpeó al gorila de al lado durante 7 días y 7 noches. Pero aún así no pudieron averiguar mi linaje. Mi padre furioso se fue de casa. Me abandonó. Mi madre y yo también tenemos un compañero. Pero en mi opinión, este hermano tigre es un poco tonto. El día que cumplió un mes, mi madre tigresa salió a cazar, dejándonos a mí y a mi hermano tigre jugando en la cueva. Mi hermano juguetón salió gateando de la cueva. No esperaba que un oso adulto estuviera justo ahí. Ambos son depredadores, así que no iba a dejar pasar a las crías de su rival. El oso rugió y se lanzó hacia mi hermano. Mi hermano se quedó paralizado del miedo. Inmóvil. En el momento crítico, fui yo quien salió corriendo y arrastró a mi hermano de vuelta a la cueva. Finalmente mi madre regresó justo a tiempo y ambos nos salvamos. Si no fuera porque tengo apariencia de tigre, pero alma humana, quizás ya habría muerto en este bosque lleno de peligros. Esto me hizo desear con urgencia tener la capacidad de protegerme. A la hora de comer, mi madre se tumbó frente a nosotros, con la barriga al aire. Al principio me resistía, pero cuando la leche tibia entró en mi boca, una corriente cálida recorrió mi cuerpo y sentí que volvía a tener fuerzas. Así que en lo de comer, yo era mucho más activo que mi travieso hermano. Después de varios meses de crecimiento, descubrí que era diferente a otros tigres. Primero tenía un apetito enorme, una sensación de nunca estar satisfecho. Segundo, crecía mucho más rápido que mi hermano, nacido al mismo tiempo. A los 5 meses pesaba 40 kilos, mientras que mi hermano apenas superaba los 20 kilos. Fue entonces cuando empezamos a probar la carne. La primera vez que comí carne de jabalí con sabor a sangre, sentí una corriente cálida aún más intensa en mi vientre, que luego se extendió por todo mi cuerpo. Parecía que comer carne aumentaba mi fuerza. Un mes después cumplimos medio año. Mi madre empezó a enseñarnos técnicas de caza. De repente su mirada se volvió fría y penetrante. Parecía haber detectado una presa. Al frente había un grupo de ciervos pastando. Cada pocos minutos alguno levantaba la cabeza para observar. Me quedé quieto, agachado, observando a mi madre y aprendiendo de su experiencia. Nosotros, los 3 tigres, estábamos a favor del viento, así que los ciervos no podían oler nuestro rastro. Mi madre nos indicó que nos quedáramos donde estábamos. Se arrastró agazapada hacia la manada, usando el terreno. En pocos minutos se acercó a menos de 100 metros. Aprovechando un momento de descuido, mi madre se lanzó como un relámpago. Con una poderosa explosión de velocidad persiguió y de un zarpazo derribó al ciervo. Rápidamente encontró el punto exacto y lo mató de un mordisco. Todo el proceso de caza duró menos de 30 segundos. Mi madre arrastró al ciervo hasta donde estábamos. Se lamió la sangre de la boca. Retrocedió 2 pasos y se echó. Era para que mi hermano y yo comiéramos primero. Mi hermano, que no estaba acostumbrado al olor a sangre, aún quería mamar. Pero mi madre le dio un zarpazo serio. Mi hermano se alejó gimoteando, con cara de frustración. Mientras tanto yo ya estaba comiendo con voracidad. Después de terminar mi parte, aún tenía hambre, así que me armé de valor y me acerqué al resto de la carne. Mi madre solo soltó un gruñido bajo, y luego apartó la mirada. Con su permiso, me comí todo el cuarto trasero del ciervo. Al mismo tiempo, sentí una corriente cálida aún mayor surgir de mi vientre. No sabía qué era esa corriente, pero cada vez que recorría mi cuerpo, me sentía lleno de energía. En los días siguientes, mi madre jugaba con nosotros en el claro frente a la cueva. De esta manera, entrenaba nuestras habilidades de caza y defensa. Así transcurrían los días, entre lo tranquilo y lo serio, hasta que un día, cuando regresábamos de cazar los 3, oímos un rugido profundo y aterrador que resonaba en el bosque. Era un tigre macho desconocido. Mi madre se puso tensa de inmediato, saltó a un lugar elevado para observar, mientras exploraba los alrededores. Mi hermano en cambio se quedó donde estaba, temblando de miedo. Desde que apareció ese tigre macho desconocido, no pude dormir bien por la noche. Por primera vez, sentí una gran amenaza del exterior. Por nuestra seguridad, mi madre comenzó a patrullar su territorio de cientos de kilómetros. Era una señal muy peligrosa. Durante varios días, mi madre no nos dejó salir con ella. Después de varios días sin rastro del tigre desconocido, mi madre se tranquilizó y nos llevó de nuevo a cazar. Hasta que un día ocurrió algo inusual. En medio de la cacería, nos encontramos con un oso pardo de más de 300 kilos, pero solo quedaban su cabeza y su esqueleto. Junto al cadáver había claras huellas de zarpas de tigre. Esto confirmaba la fuerza de ese tigre desconocido. Mi madre se acercó con preocupación a inspeccionar. Incluso si él hubiera matado a ese gran oso, tendría que haber pagado un precio con heridas graves. Pero no había señales de que el tigre desconocido estuviera herido. Sentí un escalofrío. Si nosotros, madre e hijos, nos topábamos con él, no sobreviviríamos. Para estar seguros, mi madre tuvo que llevarnos a una zona montañosa desconocida, quizás presionada por ese tigre macho. Mi madre nos instaba a caminar sin parar, pero cuanto más miedo se tiene, más sucede. Un fuerte rugido resonó en el bosque. Mi madre no podía perder tiempo. Llevaba una gran presión. Sabía que algo la perseguía. Probablemente era ese tigre macho que no se había dejado ver. Lo que podíamos hacer era alejarnos lo más posible. Así corrimos durante 2 horas, justo cuando salíamos de un denso matorral y llegábamos a un claro. Mi madre reaccionó primero. Saltó 23 metros y se plantó frente a nosotros, emitiendo un rugido feroz. A 200 o 300 metros, un imponente tigre macho de gran tamaño ya nos esperaba. Por su tamaño y pelaje, era un adulto joven en su mejor momento. Su peso superaba fácilmente los 270 kilos. Aunque mi madre era más grande que la mayoría de las hembras, frente a un macho de ese tamaño, no podía proteger a 2 crías. Tendría que hacer algo. Mi madre lanzó un rugido de advertencia, a ver si podía ahuyentarlo. Pero el tigre macho no retrocedió. Al contrario, se acercó con calma hacia ella. Parecía querer comunicarse con ella primero. Así, una hembra y un macho, 2 tigres adultos, se enfrentaron. La tensión era máxima. Me escondí entre la maleza, observando la situación, buscando una forma de resolverlo. Al segundo siguiente, el tigre macho se lanzó hacia mi madre. Mi madre sin miedo lo enfrentó. Después de breves instantes, el tigre macho aprovechó una oportunidad y con su enorme fuerza la desequilibró y la derribó. Si ella se movía de nuevo, los afilados colmillos del macho le romperían el cuello. Justo cuando me preparaba para huir con mi hermano, de repente, un rugido lleno de ira resonó en el bosque cercano. Era el rugido de otro tigre macho. Pero para mi madre, en ese momento fue un alivio inmenso. Con un sonido de carrera apresurada, apareció un tigre siberiano de tamaño impresionante. Todo él irradiaba majestuosidad. Era más grande, más poderoso que el que había derribado a mi madre. Desprendía un deseo de matar incontrolable. Era mi padre. Estaba furioso ante el que había herido a su familia. ¿Cómo iba a contenerse? Al momento siguiente, mi padre entrecerró los ojos, impulsó su enorme cuerpo y se lanzó como un rayo hacia el tigre desconocido. Al ver cómo estos 2 titanes luchaban a muerte, pude apreciar el poder aterrador de un tigre macho adulto. Intercambiaban golpes, ambos sufriendo heridas. Pero mi padre, gracias a su peso y experiencia, fue tomando ventaja. El tigre desconocido perdió un ojo por un zarpazo de mi padre. Cuando estaban a punto de enfrentarse de nuevo, el tigre tuerto se giró de repente y se lanzó hacia donde estábamos mi madre y yo. Me golpeó con su zarpa y huyó por el camino que había usado para atacar. Sentí como si mi cuerpo se fuera a romper. Nadie esperaba que huyera. Por otro lado, mi padre se acercó con pasos pesados, me miró y en sus ojos vi un destello de ternura y culpa. Si hubiera podido matar a ese tipo de una vez, su hijo no habría sufrido. Esa batalla también dejó a mi padre con algunas heridas, pero se recuperaría en unos días. No sé cuánto tiempo pasó hasta que desperté del desmayo, sintiendo que una corriente cálida me envolvía. Mis heridas sanaban rápidamente, pero en comparación, el estado de mi madre era peor. Para un animal, una herida grave parece ser cuestión de suerte. Mi madre también sabía que no le quedaba mucho. Intenté usar la energía misteriosa dentro de mí para ayudarla, pero descubrí que no podía controlarla. Levanté la vista y miré el bosque a mi alrededor, y de repente se me ocurrió una idea. Quizás podría encontrar hierbas medicinales para curar sus heridas internas. La mayoría de los remedios que usan los humanos también pueden ser usados por los animales. Era el inicio del verano,
con abundantes lluvias, y muchas hierbas medicinales estaban brotando. Ojalá pudiera encontrar un ginseng silvestre de años. El territorio de mi padre tenía una fauna y flora bastante rica. No tardé en encontrar 2 raíces de ginseng pequeñas. Mi madre las comió, y efectivamente su condición mejoró. Entonces mi padre empezó a llevarnos a mi hermano y a mí a cazar. Después de 15 días de entrenamiento, no solo me había vuelto más fuerte y robusto, sino que mi velocidad y olfato también mejoraron. Podía oler todo lo que estuviera a 30 kilómetros. Finalmente llegó el día de mi primera cacería en solitario. Siguiendo las enseñanzas de mi padre, elegí el mejor lugar de caza. Una pequeña colina a 10 kilómetros de la cueva, con un pequeño montículo. Allí la vista era amplia, la hierba alta y densa, y era difícil que me detectaran. Me quedé agazapado entre la hierba, viendo pasar oleada tras oleada de animales pequeños, que iban y venían al arroyo. Por fin llegó un grupo de jabalíes. Entonces tomé mi decisión. Los jabalíes se reproducen rápido. Aparte de los adultos, podía manejar al resto. Había 3 jabalíes adultos en el grupo. Lo primero que debía hacer era alejarlos. Aprovechando que estaban distraídos, mientras bebían, salté de entre la hierba. Los jabalíes adultos reaccionaron primero y empezaron a huir con sus crías. Yo ya había previsto su ruta de escape. Salté entre la hierba y me abalancé sobre los jabatos que huían. Uno intentó un giro brusco, pero yo, que había visto documentales de la naturaleza, no iba a ser engañado. En el momento de su giro, aproveché para morder. Justo cuando el jabato se cruzaba en mi camino, el sabor a sangre se extendió por mi boca. Dejé la presa muerta a un lado y fui tras los demás. El resultado fue bastante bueno. En medio de la caza, podía sentir los cambios en mis músculos y huesos. No solo se volvían más resistentes, sino que mi velocidad también aumentaba, y mis reflejos eran varias veces más rápidos que los de otros animales. Estos cambios probablemente provenían de la energía misteriosa de mi interior. Si pudiera seguir fortaleciéndome con esa energía, cuando fuera realmente grande, mi fuerza y velocidad serían inimaginables. En el camino de regreso con el jabato en la boca, de repente sentí un olor desconocido en la hierba del frente, y además en buena cantidad. De repente salieron varios lobos grises. El líder era un poco más pequeño que yo, pero eran muchos y traían algunas crías. ¿Por qué una manada de lobos se mudaba al territorio de un tigre? Estaba un poco desconcertado, pero no tenía miedo. El lobo líder aulló al cielo como advertencia. No quería lidiar con ellos, pero este era el territorio de mi padre. Habían entrado con toda su familia. Como pequeño señor del lugar, tenía la obligación de ayudar a mi padre a castigar a estos intrusos. Al instante lancé un rugido profundo hacia la manada. El líder sintió un miedo instintivo, pero al ver que aún era un cachorro, y mirando la presa que llevaba en la boca, al instante perdió el miedo. Mostró sus colmillos con actitud desafiante. No iba a consentirles. Dejé las 2 presas en el suelo, las sujeté con una zarpa, y bajo la mirada feroz de la manada comencé a devorarlas. Los 2 jabatos los habría terminado en pocos bocados, pero quería desgarrarlos lentamente delante de ellos. Era una provocación máxima. El líder estaba claramente nervioso. Si no hacía algo, su manada podría cuestionar su autoridad. Dio una orden, y los otros lobos no dudaron. Varias lobas protegieron a sus crías en la distancia, mientras los demás se dispersaron y me rodearon. La batalla entre tigre y lobos estaba a punto de estallar. Me quedé quieto un momento, y luego me lancé directamente contra el líder. La manada no esperaba que yo atacara primero. Cuando reaccionaron, ya había derribado al líder de un zarpazo. Los lobos que estaban detrás me alcanzaron y me mordieron la parte trasera. Varias heridas en mi cuerpo despertaron mi instinto animal. Atrapé a un lobo que me atacaba y le mordí con fuerza el cuello. Con un crujido, le rompí el cuello. Sentí una oleada de poder dentro de mí y mi fuerza aumentó considerablemente. La manada sintió miedo. Nunca habían visto un cachorro de tigre tan feroz. Huyeron en todas direcciones. Regresé a la cueva. Dejé caer el cuerpo del lobo en el suelo y emití un gruñido de satisfacción hacia mis padres, contándoles lo ocurrido. Mi padre, al oírlo, salió disparado de un salto. Como dueño del territorio, no podía permitir que sus crías fueran acosadas. Al ver a mi padre alejarse, sentí calidez en mi corazón. Mi hermano no podía entender por qué, siendo ambos cachorros, yo era tan excepcional. Al cabo de más de una hora, mi padre regresó con el cuerpo del lobo líder. Con mi padre la comida no faltaba, pero esos días de bonanza no durarían para siempre. El tigre siberiano es un cazador solitario y el rey en la cima de la cadena alimenticia. Incluso nuestra madre, cuando seamos adultos, nos expulsará sin dudarlo. Al anochecer, mis padres se fueron durmiendo. Salí sigilosamente de la cueva. Poco después, mi hermano me siguió. Caminamos hasta un claro de hierba. De repente, oímos un sonido extraño. Un lince estaba cazando una liebre. En teoría, en el territorio de un tigre no debería haber depredadores como el lince, pero en pocos días los habíamos encontrado varias veces. ¿Acaso algo estaba cambiando en el bosque? Quizás era momento de sugerir a mi padre que patrullara su territorio. De vuelta en la cueva, mi padre olfateó los pelos que había traído y se enfureció. Dejó atrás su pereza y se volvió imponente. Ansioso, salió a patrullar su territorio. Lo pensé un momento y lo seguí. Mi hermano, que ya estaba cansado, nos siguió a duras penas. El territorio de mi padre era enorme. No se podía patrullar en menos de 10 o 15 días. Vi cómo mi padre avanzaba con paso tranquilo y confiado por el bosque, y comprendí lo que significa ser un rey. Rociaba con su orina los troncos de los árboles, marcando su territorio y advirtiendo a los intrusos que aquel lugar tenía dueño. Así avanzamos por el borde del territorio hasta la tarde. Mi padre también estaba un poco cansado. Se había tumbado a descansar en un lugar sombreado, cuando de repente se oyó un fuerte rugido al frente. Mi padre miró con atención hacia adelante, como si hubiera notado algo, y se levantó. Al momento siguiente apareció un leopardo de tamaño mediano y pelaje moteado. 6 ojos de tigre miraban a un solo leopardo. El leopardo enfrente se asustó y lanzó un grito de alerta hacia atrás. El ambiente se volvió tenso. Los leopardos suelen ser gregarios. Poco después llegaron otros 5. Parecían pensar que su número haría retroceder a mi padre, pero subestimaron la determinación de mi padre de defender su territorio. También cometieron un error fatal. Nunca se debe provocar a un padre que protege a sus crías. Aunque solo fuera por su imagen ante sus hijos, mi padre no iba a retroceder. Con un rugido, se lanzó hacia los 5 leopardos. Mi padre no atacó de inmediato, porque mi hermano y yo éramos su punto débil. Los leopardos parecían haberlo notado, y su ánimo decaído empezó a levantarse. Entonces entendí lo que significa ser inexperto y no temer al peligro. Al no atacar a mi padre, los leopardos creyeron que un tigre no era tan feroz. Yo también me di cuenta. Mi padre podía enfrentarse a los 5 sin problema. Su retraso era por preocupación por nosotros. Entonces levanté la cabeza y rugí, con gesto serio, protegiendo a mi hermano. Este cambio sorprendió a los 5 leopardos. No esperaban que un cachorro fuera tan feroz. Mi padre pareció entender mi mensaje. Al segundo siguiente se lanzó como el viento contra los 5. Mi padre, sin contenerse, se abalanzó sobre el leopardo más cercano. Una vez en combate, su presencia era tan imponente que incluso a mí me sobrecogía. Los 5 leopardos se asustaron aún más. En un solo encuentro, mi padre derribó a uno, hirió a otro en la pata trasera, y los demás, aterrados, no se atrevieron a quedarse y huyeron rugiendo. Mi padre dudó un momento, pero no los persiguió. Se acercó y me rozó con su pelaje, y luego lamió la frente de mi hermano. Se notaba que mi padre estaba muy satisfecho con mi actuación. De tal palo, tal astilla. Mi comportamiento le había complacido. Luego mi padre tomó el cuerpo del leopardo y corrió hacia el límite de su territorio, marcándolo con su orina. Era la advertencia más efectiva para los intrusos. Al cabo de unos 10 minutos, mi padre regresó con pasos firmes, con algunos cadáveres más en la boca. Era hora de disfrutar del botín. Mi padre escogió uno gordo para empezar a comer. Mi hermano y yo elegimos un alce más pequeño. Bajo la luz del atardecer, las siluetas de los 3 tigres, padre e hijos, se alargaban.
presagiando el surgimiento de una familia de tigres siberianos fuerte y joven. El encuentro con aquellos 5 leopardos jóvenes me hizo entender mejor la ley de que el fuerte es el rey y el débil es presa. Ahora podía vivir sin preocupaciones gracias a la protección de mi padre, pero algún día tendría que irme. Debía aumentar mi fuerza lo antes posible. Pasó otra noche. Mi padre nos llevó a seguir patrullando su territorio. Durante todo el recorrido, los límites no estaban demasiado dañados, pero contando rápidamente, había más de una docena de señales de intrusión en los bordes. Más de una docena. Esa cifra me preocupó. Seguro que algo había pasado en los territorios vecinos para que aquellos animales tuvieran que emigrar. Avanzando hacia la dirección de la cueva de mi padre, después de varios días fuera, sentí como un viajero que anhela volver a casa. De vuelta en la cueva, mi padre dejó ante mi madre un ciervo que había cazado en el camino, con un gesto casi de disculpa. Yo también entendí. Mi padre confirmó que su territorio estaba seguro, pero mi madre también tenía que llevarnos de vuelta a nuestro propio hogar. Pero sin mi madre sola tendría dificultades para alimentarnos a mi hermano y a mí, y conseguir comida sería un problema. Era momento de perfeccionar mis habilidades de caza por mi cuenta. En mi vida anterior, como aficionado a la pesca, sabía bien la importancia de preparar el cebo. En este territorio los jabalíes abundaban. Para tratar con estos animales de carne abundante, numerosos y no muy listos, usar cebo era lo más sencillo y efectivo. Arañé entre 20 y 30 de raíces, y las amontoné en un lugar. Luego me agaché entre la maleza a esperar tranquilamente. Humano en mi vida pasada, tigre en esta. Saber usar la inteligencia es lo que hace de un tigre siberiano una criatura temible. Poco después, una manada de jabalíes, liderada por un macho, se acercó con cautela hacia el montón. Sin cortesías, empezaron a comer con entusiasmo. Elegí un objetivo. Me acerqué agazapado rápidamente, y al estar lo suficientemente cerca, salté desde mi escondite, ignoré al jabalí adulto y perseguí a uno de unos 20 o 30 kilos. El jabalí, sabiendo que no podía huir, empezó a hacer fintas. Su primer amago me tomó por sorpresa, casi haciéndome perder el equilibrio. Me reajusté y aceleré de nuevo. Pero él ya había escapado una cierta distancia. Según la costumbre de un tigre siberiano, habría que abandonar la presa, pero yo tenía la energía misteriosa que me sostenía, sin preocuparme por el desgaste físico. Con un rugido aceleré y lo perseguí, varios kilómetros hasta que finalmente lo atrapé. Cuando regresé a la cueva, mis padres ya estaban dormidos. Al día siguiente mi madre nos llevó de vuelta. Mi padre se quedó en la cueva sin salir a despedirnos. Para él, esto era solo un pequeño episodio en su larga vida de tigre, pero al entrar en el territorio de mi madre, encontramos un problema. Había huellas de otros tigres en el suelo, de una tigresa con 3 crías. Mi madre recorría el bosque, rugiendo sin cesar, con una furia asesina. No toleraba intrusos, solo quería encontrar al invasor, aunque fuera otra tigresa con crías. Mi madre no tenía piedad. A unos 15 kilómetros de la cueva, encontramos más huellas de esa tigresa y el cadáver de un ciervo macho adulto. Mi madre estaba furiosa. Era como si un extraño entrara en su casa. No solo la usara sin permiso, sino que dejara basura apestosa. Caminaba rugiendo con furia, como una mujer gritando en la calle. Al caer la noche, mi madre dejó de rugir. Se subió a un lugar elevado para observar en silencio. Aguzó el oído. De repente fijó la mirada y se dirigió en una dirección. De repente me pareció oír un rugido leve. A 200 o 300 metros bajo la montaña, una tigresa algo más delgada nos observaba. Las dos tigresas se miraron fijamente. Mi madre rugió. La otra tigresa respondió sin ceder. Dos tigresas encontrándose no había mucho que decir. Se lanzaron directamente, como dos gatos callejeros peleando, intercambiando zarpazos y mordiéndose mientras rodaban por el suelo. Aunque no era tan imponente como la lucha entre machos, no era menos sangrienta y cruel. Pronto, ambas tigresas estaban heridas. La intrusa estaba claramente en desventaja, comparada con mi madre. Era mucho más pequeña, aunque luchaba con todas sus fuerzas. No podía revertir la situación. Mi madre la derribó de un zarpazo y le mordió con fuerza. Al ver a su madre caer, las 3 crías escondidas atrás salieron corriendo. Se acercaron a ella y rugieron con sus voces infantiles, intentando parecer feroces, con la esperanza de asustar a mi madre. Quizás conmovida por el comportamiento de las crías, mi madre, que tenía ventaja, no continuó atacando. Todos los seres tienen sentimientos, y más aún otra madre. Al rato, la tigresa en el suelo recuperó algo de fuerza, intentó levantarse apoyándose en sus patas. Mi madre pensó que aún quería pelear, y endureció su mirada, preparándose para atacar de nuevo. Pero la intrusa parecía saber las consecuencias de resistirse. Bajo la mirada de mi madre, se tumbó. Mi madre relajó su actitud, ya que la otra había dejado a un lado su orgullo de reina. No iba a matarla ni a sus crías, pero definitivamente la expulsaría de su territorio. Mi madre la vigiló hasta que salió de su territorio, y entonces se relajó. Lo ocurrido ese día puso a mi madre en alerta. Si esa tigresa había invadido su territorio, o bien había perdido su territorio en una pelea, o el tigre macho había sufrido un accidente, ella sola tendría muchas dificultades para criar a sus 3 crías. Aunque mi madre le hubiera perdonado la vida, no durarían muchos días. Los días siguientes mi rutina era patrullar con mi madre y esperar a que ella trajera la comida. Si lográbamos sobrevivir al invierno, al año siguiente ya podría considerarme un tigre hecho y derecho. Por las noches salía a escondidas a hacer ejercicio, siguiendo el plan de mi vida anterior de correr al atardecer y al amanecer, y también trepaba árboles para fortalecer los músculos de mis extremidades y mi poder explosivo. Si encontraba ginseng silvestre, no dudaba en comerlo. Claro, cuando hacía ejercicio solía llevar a mi hermano conmigo. Y fue entonces, en el borde del territorio de mi madre, cuando una imponente figura de tigre se acercó lentamente. Era mi padre. Había cruzado su territorio para visitarnos a mi hermano y a mí. Mientras mi padre me frotaba con su pelaje en señal de cariño, noté con sorpresa una cicatriz en su costado, hecha con sarvas. Seguramente la dejó otro tigre macho. Luego mi padre nos contó lo sucedido. El tigre macho, que tenía su territorio contiguo al suyo, había sido asesinado por otro macho adulto y le había quitado su territorio. Por eso tantos animales habían huido despavoridos. Supongo que la tigresa que invadió el territorio de mi madre había perdido a su macho y su territorio, y por eso vino a buscar comida aquí. Mi padre parecía haberse enfrentado al recién llegado, y después de arreglar las cosas había venido rápidamente, claramente preocupado de que ese tigre viniera a causarnos problemas, pues por muy fuerte que fuera mi madre, no podría enfrentarse a un macho. Mi padre nos llevó a patrullar el territorio de mi madre. Le dio muchas indicaciones, como que si él no estaba y se encontraba con el recién llegado, debía huir. Al llegar al borde del territorio de mi madre, mi padre inspeccionó los límites y no vio al poderoso oponente. Pero al pasar una colina, pronto encontraron el cadáver casi en descomposición de una cría de tigre siberiano, quizás una de las crías de la tigresa invasora. Incluso un tigre siberiano tiene sus momentos de debilidad e indefensión. Una cría había muerto, y las otras crías de esa tigresa y ella misma correrían la misma suerte. Mi padre, soportando el hedor, buscó en los alrededores. Al momento siguiente, una figura igualmente imponente apareció en la montaña a 2 kilómetros de distancia, mirando fijamente a mi padre. Papá tigre rugió primero hacia la distancia como señal de alerta. El tigre macho tenía una larga cicatriz en el rostro que le iba desde la frente hasta la nariz. Parecía que papá tigre ya se había enfrentado a él antes. Aunque no ganó, tampoco perdió. El tigre territorial del otro lado observó a nuestra familia y con gesto indiferente se giró y se adentró en el bosque, como queriendo mantener las distancias. Después de patrullar los límites del territorio, el ambiente de regreso era algo tenso. Quizás era por la presión del tigre del territorio vecino. Papá tigre también comenzó a reflexionar. Antes, en ese territorio había un tigre ya mayor, que no se enfrentaba fácilmente a papá tigre, que era joven. Pero ahora había cambiado de dueño, y la presión sobre mamá tigre era aún mayor. Papá tigre tampoco tenía una buena solución, pues el otro no había venido a provocar directamente, así que no había razón para atacarlo. Sin embargo, justo cuando estábamos cerca de la cueva, oí con claridad el sonido de algo pisando la maleza a lo lejos. Miré a papá tigre y a mamá tigre. Parecía que ellos no habían oído nada. Al instante se me ocurrió una idea. Últimamente me sentía mucho más fuerte, así que era un buen momento para comprobarlo. Además, llevaría a hermano tigre. Como estábamos cerca de casa, no había peligro. Siguiendo aquel leve sonido, me acerqué sigilosamente con hermano tigre. Cuando estuve lo bastante cerca, impulsé mis patas con fuerza y me abalancé sobre la maleza de donde provenía el sonido. Sentí que había atrapado una presa peluda, de tamaño considerable. Bajé la cabeza a mirar y me quedé atónito.
Era un pequeño tigre en los huesos, el mismo que había entrado al territorio con su madre días atrás. No sé cómo había regresado. Hermano tigre no se anduvo con rodeos. Para él, ese pequeño tigre era un invasor. Quería imitar a mamá tigre y morderle el cuello. Con rapidez, detuve a hermano tigre, pues de repente se me ocurrió una idea especial. Retrocedí con hermano tigre hasta desaparecer del campo de visión del pequeño tigre, a unos cientos de metros detrás del pequeño tigre, en una cueva de rocas. Había otro pequeño tigre blanco igualmente débil, junto al cuerpo sin vida de su madre. En apenas 2 semanas, la que fuera la familia del rey de las bestias había caído en tal estado. Observé el bosque que me rodeaba y tomé una decisión audaz. Ayudaría a esas 2 crías de los invasores. Después de todo, aunque tenía cuerpo de tigre, en esencia seguía siendo humano. Si lograrían sobrevivir, o si mamá tigre los descubría y los mataba, ya sería cosa del destino. Hermano tigre estaba horrorizado por mi acción. No sabía qué hacer. Debería ir a decírselo a nuestros padres, pero al volver a la cueva, hermano tigre no dijo nada. Solo se fue a un rincón a enfadarse solo. No lograba entender por qué su hermano ayudaba a los invasores. Al amanecer, papá tigre se preparó para regresar. Él también tenía su propio territorio que defender. Los días siguientes los dediqué a practicar sin descanso. Poco a poco, logré cazar por mi cuenta animales de mayor tamaño. Combinando la energía misteriosa que sentía en mi interior con el consumo ocasional de ginseng silvestre, mi cuerpo comenzaba a fortalecerse. En cuanto a la caza y la supervivencia, sentía que aún me quedaba mucho por aprender. Tenía la inteligencia y la forma de pensar humanas, y también la poderosa complexión del tigre siberiano. Si combinaba ambas, un tigre siberiano con inteligencia humana, fuerte y feroz, podría llegar a ser el rey de estas montañas. Durante ese tiempo, la comida que me daba mamá tigre, junto con la que cazaba yo mismo, siempre que podía, la dejaba a escondidas para las 2 crías. Pero lo que me preocupaba era que las técnicas de caza se transmiten de padres a hijos, y esas 2 crías tarde o temprano tendrían que aprender. Esa tarea también recaería en mí: comer, entrenar, cazar, alimentar a los 2 huérfanos. Estas actividades ocupaban mi día a día. Tras un tiempo de entrenamiento y experiencia en combate, mi presencia había cambiado por completo. Mi tamaño era casi igual al de mamá tigre, y precisamente por eso notaba que me trataban cada vez peor. No solo la comida que mamá tigre traía me la daba en menor cantidad, sino que al cazar a veces me regañaba, e incluso lanzaba algún rugido de advertencia, con un significado muy claro. En mi interior lo entendía. Mamá tigre ya me veía como a un cachorro casi adulto. Cuando los tigres crecen, su sentido del territorio se va fortaleciendo. Además, mi apetito había aumentado notablemente, lo que hacía sentir a mamá tigre amenazada. Aunque aún no tenía la edad de independizarme de mi madre, ya mostraba tendencia a competir con ella por el territorio y los recursos. Por eso mamá tigre me trataba cada vez peor. Quizás después de este invierno, ella me expulsara sin piedad, una regla natural que los tigres siberianos han seguido durante millones de años para sobrevivir. Incluso si quisiera cazar en el territorio de papá tigre, tendría que contar con su aprobación. De lo contrario, sería un invasor, y aunque fuera su hijo, papá tigre no tendría piedad. Según mis cálculos, pronto llegaría la época en que papá tigre nos visita. Aprovecharía para hablar con él sobre este asunto, pues en el territorio de mamá tigre ya quedaban pocas presas pequeñas, así que cuando salía a cazar solo, me alejaba a más de 30 kilómetros de la cueva. Lo que no esperaba era que el peligro también se acercara. Mientras arrastraba el cadáver de un alce de regreso, el olor a sangre que dejaba a mi paso fue esparcido por el viento, y un enorme oso negro atraído por el aroma nos siguió. Por casualidad, era el mismo que papá tigre había enfrentado antes. Esa bestia no era algo con lo que yo pudiera enfrentarme, pero después de haberme esforzado horas para atrapar a esa presa, abandonarla así era un desperdicio. Al ver al oso negro cada vez más cerca, solté la presa y rugí en dirección al oso que se acercaba. Quizás por temor a mi rugido de tigre, y por mi tamaño, casi el de un tigre adulto, el oso negro se detuvo en seco, pero cometí un gran error. Después de amedrentar al oso, volví a tomar la presa y seguí caminando. Eso despertó la curiosidad del oso. ¿Qué tigre le teme a un oso y abandona la comida en su propio territorio? Ante esto, el oso negro dedujo que este tigre siberiano mostraba cierto miedo. Seguramente era un joven recién adulto. Ante una presa de ese tamaño, el oso negro finalmente decidió perseguirme. Me giré a mirar y me quedé atónito. El oso que antes dudaba se había puesto de pie y me lanzaba un rugido desafiante. Era un desafío directo. Solté la presa y respondí sin dudar con un rugido. Esto concernía a la dignidad de un futuro rey. Pero al hacerlo, el oso se convenció aún más de que yo era un tigre joven sin experiencia. Para él era una oportunidad de oro. Yo tampoco sentía miedo. Todos mis músculos liberaron una fuerza tremenda y me abalancé contra el oso. Aunque logré morderle el costado, él también me golpeó con su zarpa. No salí herido, pero el dolor exacerbó sus instintos de lucha. El oso desató toda su ferocidad. Me mantuve esquivando y aprovechando mis ventajas para causarle el mayor daño posible. Pero ese animal era demasiado resistente. Entonces, sin importarme las heridas, adopté una estrategia de intercambiar golpes. La energía misteriosa en mi interior también se activó. Cada vez peleaba con más ímpetu, hasta que el oso empezó a amedrentarse y aprovechó un descuido para huir. Por primera vez lograba una victoria por mi cuenta, y mi oponente era un oso adulto. Era una hazaña sin igual para cualquier tigre de mi edad. Tardé más de 2 horas en arrastrar la presa hasta un terreno más llano. Al alimentarme, sentí que la energía en mi interior se fortalecía. Con el resto de la comida en la boca, me dirigí hacia donde estaban los 2 tigres huérfanos. Desde que mamá tigre comenzó a mostrarse cada vez más distante, me preocupaba especialmente de alimentar a los 2 huérfanos. Tras un par de meses alimentándolos, los 2 huérfanos ya no mostraban hostilidad hacia mí ni hacia hermano tigre. Los tigres siberianos también tienen inteligencia, y si lograba ganármelos, como leales subordinados, tal vez en el futuro podría formar con ellos al tigre siberiano más poderoso de la historia, un equipo. Contra 4 tigres adultos, por más fuerte que seas, si te encuentran estás perdido. Arrastré la comida hasta la entrada de la cueva donde se refugiaban los 2 huérfanos. Esta vez dejé la comida, y no me fui de inmediato. Quería probar su reacción. Si aún me mostraban hostilidad, quizás ya no podría seguir alimentándolos. Me había presentado herido, precisamente para esto. Aunque intentaran atacar, podría controlarlo sin problema. Cuando los 2 pequeños tigres vieron la comida en la entrada, y a mí, herido, no lejos de allí, ignoraron la comida, y se acercaron directamente a mí, emitiendo rugidos angustiados. Uno de ellos incluso lamía mis heridas. Al ver su reacción, supe que no había alimentado a 2 tigres desagradecidos. Entonces, fingiendo usar mis últimas fuerzas, los empujé hacia la comida. Estos 2 inocentes no tenían idea de las artimañas humanas. Al ver que a pesar de estar tan herido, aún pensaba en ellos, bajaron la cabeza y se frotaron contra mí, mostrándose sumisos. Había ganado su afecto y confianza. Si lograba alimentarlos hasta que crecieran, mi idea de formar el mejor equipo de tigres siberianos podría hacerse realidad. Los empujé una y otra vez hacia la comida, hasta que finalmente comenzaron a devorarla. Para distinguirlos, los llamé tigre grande y tigre segundo. Ahora, tras mi lucha a muerte, solo había logrado herir al oso negro, sin poder matarlo como un tigre adulto. Eso significaba que, aunque no podía enfrentarme a las grandes bestias, ya podía plantar cara a depredadores medianos como los leopardos. Fue entonces cuando hermano tigre se acercó corriendo con un trozo de carne. La mirada de tigre grande y tigre segundo hacia hermano tigre, aunque no era hostil, tampoco era afectuosa. Decidí que los 3 pequeños entrenaran juntos para fomentar el compañerismo y evitar conflictos internos. Llevé a los 3 pequeños a un cañón escondido en el bosque y comencé su primer entrenamiento formal. Solo paramos al anochecer, cuando estaban exhaustos. Aunque ya no dependía de la comida que me daba mamá tigre, de vez en cuando regresaba a la cueva para vigilar sus movimientos. No fuera a descubrir dónde se escondían tigre grande y tigre segundo. También aprovechaba cuando mamá tigre salía a cazar para observar y aprender. El clima se enfriaba y cada vez había menos animales para cazar. En una ocasión, mamá tigre y yo fijamos la vista en la misma presa, y al final fui yo quien se retiró. Después de todo, ella era la reina de este territorio. Pensándolo bien, decidí arriesgarme a cazar en el territorio de papá tigre.
Antes de irme, le pedí a hermano tigre que protegiera al tigre grande y tigre segundo. De lo contrario, por la naturaleza de los tigres siberianos, si mamá tigre descubriera su existencia, no dudaría en matarlos. Tras un viaje intermitente de medio mes, llegué por fin al territorio de papá tigre. Como había supuesto, el territorio de papá tigre era rico en recursos. Aún se veían jabalíes y ciervos, animales herbívoros con frecuencia. Tras más de 2 horas de espera, logré acechar a una manada de jabalíes. Sin mucha técnica, solo fuerza bruta. Ahora mi fuerza podía con cualquier jabalí. De los 2 jabalíes, me comí uno y dejé el otro a propósito, como ofrenda para papá tigre, un intruso en su territorio. Al atardecer, entré en la montaña donde papá tigre tenía su cueva. Antes de acercarme noté algo extraño en la maleza. Estaba demasiado tranquilo. Dejé escapar un rugido potente hacia el valle. Poco después, papá tigre se mostró entre la vegetación. Pensé que si me hubiera acercado sin avisar, probablemente me habría llevado una buena paliza. Pues ahora yo también era un tigre, y para papá tigre suponía cierta amenaza. Quizás por reconocer mi olor familiar, papá tigre se mostró desconcertado. Aquel pequeño cachorro que no había visto en 1 o 2 meses, ahora tenía el tamaño de un tigre adulto. Cualquier padre se sorprendería. Vi claramente la confusión en sus ojos y no pude evitar suspirar. Lentamente bajé la cabeza y retrocedí, dejando el jabalí que había traído, dejando claro que no tenía otras intenciones. Papá tigre se acercó a olfatear la presa, algo indeciso, con la mirada yendo y viniendo entre la presa y yo. Esperé con paciencia, sin prisas. Entre los tigres siberianos, no es raro que un hijo mate a su padre para quedarse con el territorio. Después de casi 1 hora, papá tigre tomó su decisión. Avanzó unos pasos, se frotó contra mi pelaje, lanzó un gruñido bajo y se alejó con el jabalí que le había traído. Aunque papá tigre ya no mostraba la cercanía de antes, me permitió cazar temporalmente en su territorio. Su reacción era esperada e inesperada a la vez. Pensé que me expulsaría o me castigaría, pero me dio un margen. Quizás esta concesión contenía el último afecto paternal, pero sabía que volverse fuerte era lo correcto, incluso si eso significaba distanciarme de mis padres. No me arrepentía. Caminando con pasos pesados por el territorio de papá tigre, sentí soledad. Quizás todo tigre siberiano experimenta ese momento. Sin el apoyo de sus padres, mi mundo se volvería más amplio. Con el permiso de papá tigre, cuando llegara el invierno, podría asegurar mi supervivencia. Cumplido mi objetivo, decidí regresar. Avancé un trecho y encontré el cadáver de un leopardo en un claro. Un fuerte presentimiento me impulsó a retroceder de inmediato y correr en otra dirección. Aunque no soy supersticioso, obedecí mi instinto. Pronto crucé esa zona superpuesta y entré en el territorio de mamá tigre. Justo cuando me relajaba, un escalofrío recorrió mi espalda hasta mi cabeza. Un tigre macho me observaba con indiferencia. Mi cuerpo tembló por instinto, pero me forcé a contenerlo. Era el tigre tuerto. Me había estado siguiendo hasta entonces. Sentí un escalofrío al pensarlo. Si me hubiera movido más despacio, quizás ahora sería un cadáver. Ante su mirada gélida, no retrocedí. Permanecí firme y le devolví la misma mirada. Grabé en mi memoria ese peligro. Cuando sea adulto, me vengaré. Pero apenas me había calmado cuando una nueva inquietud surgió. Luego, un rugido furioso resonó en el bosque, proveniente de donde estaban escondidos tigre grande y tigre segundo. ¡Qué desastre!, pensé alarmado, y corrí a toda velocidad hacia la cueva. En ese momento, frente a la cueva, la tierra temblaba. Frente a mamá tigre estaba hermano tigre, con el pelaje erizado, sin moverse por más que ella rugiera. El pequeño recordaba mi encargo, y por primera vez rugió a mamá tigre. Ella se quedó atónita al oír aquel rugido poco imponente. No podía creer que su cría actuara así. Para ella, era una deshonra. Así que, ante la repetida obstrucción de su hijo, mamá tigre se enfureció, levantó su fuerte zarpa y lanzó a hermano tigre a 10 metros. Mamá tigre se acercaba paso a paso a tigre grande y tigre segundo. En ese momento crítico, llegué justo a tiempo, interponiéndome entre ella y ellos. Rugí como advertencia. Si no era inevitable, no quería pelear con mi propia madre. Pero mamá tigre no hizo caso a mi advertencia y me mordió en el hombro. Ante su ataque, no opuse resistencia. Quizás por el olor a sangre, su furia se fue calmando poco a poco. Al fin y al cabo, ningún tigre devora a sus crías. Aún recordaba su último lazo de sangre, pero no podía entender por qué su hijo ayudaba a las crías de los invasores. La expresión de mamá tigre cambió varias veces, hasta que finalmente pareció decidirse. Lanzó un rugido prolongado, a modo de despedida, y se alejó sin mirar atrás. Hermano tigre, dándose cuenta, corrió tras ella. Pero mamá tigre lo apartó de nuevo. Al ver esto, sentí cierta melancolía. Mi hermano y yo éramos expulsados sin piedad por nuestra madre. Aunque lo había imaginado, no esperaba que ocurriera tan pronto. Pero por mis planes futuros, debía proteger a tigre grande y tigre segundo. Si lograba sobrevivir al invierno, sería el futuro, rey absoluto de estas montañas. Este lugar ya no era seguro. Debíamos encontrar un refugio, cerca de los territorios de mis padres, pero lejos del tigre tuerto. Tras 2 horas, encontré un refugio temporal para los 3 pequeños, cerca de agua y con una cueva natural de piedra. Quizás sin haberse adaptado aún, hermano tigre aún tenía la mirada perdida. No fui a consolarlo. Cada tigre siberiano tiene su propio camino, pero yo quería que hermano tigre tuviera un destino distinto. Ahora tenía 3 crías que alimentar. Cada día debía cazar una presa de buen tamaño. Además recaía en mí enseñarles a cazar. Tras descansar un poco, salí con los 3 pequeños, pero al llegar al borde del territorio de mamá tigre, se oyó un alboroto en el bosque. Hice que los 3 pequeños se escondieran en la maleza. Entonces apareció una manada de lobos grises en migración, más de 20 entre grandes y pequeños. Aunque no eran de gran tamaño, eran muchos. No sabía a dónde se dirigían. Por la seguridad de los pequeños, preferí esperar. Pero los planes cambiaron. 2 o 3 lobos se acercaban sin rumbo hacia donde estábamos escondidos. Tal vez la manada planeaba descansar allí, y como depredadores, debían inspeccionar los posibles escondites. Indiqué a los pequeños que guardaran silencio. Observé el entorno y tracé un plan de contingencia. Si nos descubrían, los pequeños treparían a un árbol alto. Sin esa preocupación, podía enfrentarme incluso a una docena de lobos adultos. No les temía. Los lobos avanzaron unos pasos y de repente se detuvieron, quizás sintiendo un olor que les infundía miedo. Sus extremidades comenzaron a temblar sin control. Al ver eso, supe que era imposible seguir ocultos. Antes de que los lobos pudieran aullar para avisar, ataqué primero. Ya que nos habían descubierto, como tigre siberiano debía atacar. Los lobos comenzaron a aullar sin cesar y rápidamente se unieron para defenderse. Con su superioridad numérica, me lanzaban advertencias, intentando ahuyentarme. Dejé escapar un rugido profundo y potente. Excepto el líder, que se mantuvo firme, los demás lobos empezaron a inquietarse. El líder mostraba los colmillos sin intención de ceder. Pero ese lobo nunca imaginó que yo era un tigre siberiano con alma humana, que no seguía las reglas habituales. Me abalancé sobre la manada y con un zarpazo al líder lo mandé volando. Luego me detuve, pues no quería ser acorralado. Al ver esto, la manada de lobos no se atrevió a quedarse y huyó con el rabo entre las patas. Los 3 pequeños que esperaban en los árboles bajaron deslizándose. Para ellos, yo era más valiente que un tigre adulto, y en sus ojos brillaba la admiración. Gruñí suavemente, con la mirada fija en la dirección donde huyeron los lobos. Sin saber por qué, una nueva sensación de peligro surgió en mi interior. Desde que me había establecido en esta zona, notaba que había muchos depredadores y presas. Decidí tomar la iniciativa, imitando a mis padres, para patrullar esta pequeña zona y expulsar a los depredadores medianos y pequeños que competían por el alimento. De vuelta en la cueva, descansé un rato, recuperé energías y contemplé este territorio que aún no era mío. Una ambición creció en mi interior. Desde ahora, me prepararía para mi futuro reinado. Llamé a los 3 pequeños para que me siguieran y comencé oficialmente mi patrulla. Aunque mi intimidación no era la de un tigre adulto, hoy expulsaría a esos cazadores para demostrar mi poder. Tal acción podría enfadar a mis padres, pero ya no me importaba. Después de este invierno, no habría lugar para mí aquí.
Patrullar hoy fue una experiencia inédita, quizás por lo fuerte de mi rugido. Finalmente desperté la atención de mis padres, que estaban lejos, en el territorio de Papá Tigre. Papá Tigre pareció comprender lo que hacía, y respondió con un rugido, mostrando su descontento. No le di mucha importancia a su advertencia. Después de todo, era su hijo. Mientras no traspasara ciertos límites, no me haría nada. Además, Papá Tigre estaba en su luna de miel, no tenía tiempo para estas cosas. Para él lo importante era reproducirse. Incluso cuando Papá Tigre rugió, sentí el impulso de responderle. En ese momento entendí por qué los tigres siberianos expulsan a sus crías casi adultas. Son unos hijos rebeldes. Aunque mi tamaño era casi el de un tigre adulto, había animales que no me temían. En la colina cercana, 2 leopardos estaban juntos, observándome desde lejos mientras patrullaba. Tras observarlos un momento, reconocí a esos 2 leopardos como enemigos. Cuando Papá Tigre patrullaba con hermano tigre y conmigo, había matado a un leopardo, que era el hermano de estos 2. Quizás por las experiencias en el bosque, los 2 hermanos parecían más cautelosos, o tal vez por el temor a Papá Tigre, no se abalanzaron de inmediato. Pero subestimé su odio hacia mi familia. Al atardecer, cuando regresaba a la cueva con los 3 pequeños, los 2 leopardos salieron lentamente del bosque y me cortaron el paso.